Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Daros la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues ¿quién nos acompaña? Hoy está con nosotros Roxana D'Angiola y va a compartir una interesante charla titulada El arte de estar presente, adulto y consciente. Ella es psicóloga. Su búsqueda personal la ha llevado a aprender diferentes caminos terapéuticos que han ampliado su capacidad profesional en relación, por ejemplo, al Reiki, las constelaciones familiares, las lecturas acásicas, la terapia de vidas pasadas, el aprendizaje de cosmovisiones ancestrales americanas y diferentes herramientas espirituales que le han permitido tener una mirada integral en el desarrollo de su tarea. Ofrece también asistencia como terapeuta, formación y entrenamiento en algunas de las herramientas ya comentadas y ofrece también charlas y conferencias, así como participación en diferentes medios. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy, quisiera compartir con vosotros una muy buena noticia. Mindalia está de enhorabuena. Nos queda muy poquito, muy poquito, muy poquito para alcanzar los 500.000 suscriptores en el canal de YouTube y para celebrarlo estamos preparando un vídeo. Sabemos que tú nos escuchas, que tú nos estás viendo, que tú has formado parte de esta gran difusión y por eso también queremos que tú seas el protagonista o la protagonista de este vídeo. Así que si quieres participar, solamente tienes que enviarnos un vídeo de unos 30, de 20, 30 segundos aproximadamente en formato vertical, esto es importante, contándonos qué ha supuesto para ti descubrir Mindalia. Y lo puedes hacer de dos formas, bien por mail a contacto@mindalia.com o bien por teléfono al WhatsApp 644-720-234 con el prefijo +34 si lo haces desde fuera de España. Repito, estamos preparando un vídeo de celebración. Si quieres participar, tienes que enviarnos un vídeo en formato vertical de unos 20 o 30 segundos aproximadamente contándonos qué ha supuesto para ti descubrir Mindalia. Lo puedes hacer o bien por mail a contacto@mindalia.com o al teléfono 644-720-234 con el prefijo +34 si lo haces desde fuera de España. Bien, ¿por qué es importante el número de suscriptores? Supongo que muchos lo sabéis, pero para quien no lo sepa todavía, YouTube le da mayor difusión a aquellos canales que tienen mayor número de suscriptores. Así que si quieres seguir colaborando con esta gran familia que es Mindalia, suscríbete, porque también podrás recibir todos los recordatorios y los avisos de las cosas que vamos publicando. ¿Qué más? Comentaros que en Mindalia Televisión podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Continuamente estamos buscando y subiendo vídeos sobre estas temáticas. Y ahora sí, ya le vamos a dar paso a nuestra invitada. Ella es Roxana D'Angiola y viene a hablarnos sobre el arte de estar presente, adulto y consciente. Vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta posibilidad y bueno, y saludo a través tuyo a todas las personas que están en este momento conectadas para participar y escuchar, bueno, la charla que les daré. Bien, pues bienvenida. Antes de darte la palabra, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar en el chat, poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estás viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada. Y ahora sí, ya te cedo la palabra. Nos disponemos a escucharte, Roxana. Bueno, muchísimas gracias. Hoy es un día muy especial para los colegas que estamos aquí en Argentina. Es el Día del Psicólogo, es cuando se celebra el Día del Psicólogo en mi país, así que bueno, a todas las personas que estén escuchando y que sean colegas, muchas felicidades y es un buen augurio dar por primera vez esta charla en Mindalia en un día especial que en realidad son momentos en los que se celebra algo particularmente, pero como cualquier otro día donde se celebra, en realidad es el día a día la tarea que uno hace. Y si yo no hubiera elegido hace muchísimos años hacer este camino de la psicología, quizás no hubiera tenido la fuerza o la convicción de ir paralelamente formándome y desarrollando un tipo de trabajo psicológico y terapéutico que estuviera vinculado con lo espiritual. Entonces,
como haciendo honor a mi parte de consteladora, que hace 15 años que me formé en esto y que recorro este camino y lo incluyo dentro de mi actividad profesional, honro profundamente a esto de ser psicóloga porque llevo ya 33 años del desarrollo de una profesión que es mi pasión como todo lo que hago. Pero como muchas personas por ahí pueden pensar, o sea, la psicología es algo muy amplio y no todas las líneas que tiene la psicología permiten que uno pueda incluir, integrar el conocimiento espiritual, el desarrollo de lo energético. Entonces, ahí podría decir que en este camino que ha hecho la psicología a lo largo de todo su inicio, surge como una rama que estaba ligada a la filosofía y empieza a buscar y a convertirse en una ciencia, hay tres momentos muy importantes, o tres movimientos, ¿sí? El último movimiento es el movimiento más nuevo, podemos decir, donde se forma una tercera fuerza, que es todo lo que tiene que ver con la corriente humanística. A partir de ahí empieza a haber en todo el mundo una posibilidad de entender lo que tiene que ver con la psicología, con no solamente la mirada hacia lo patológico o hacia la enfermedad o hacia el trastorno, sino también entender que la psicología es un camino de evolución, es un recorrido que permite acompañar al hombre en algo que un terapeuta muy brillante lo definió, que es esta cuestión de la autorrealización, y me estoy refiriendo a Abraham Maslow, que es uno de los referentes de esta psicología que podemos llamar transpersonal, que comienza como una corriente humanística. Y eso marca un punto muy que define este tipo de trabajo desde esta línea, que tiene que ver con mirar a una persona desde su totalidad, más allá de lo que es su personalidad, desde una mirada completa, que podríamos decirle también holística, en la cual el hombre está totalmente relacionado y vinculado con sus circunstancias. Es mirar no a la persona como un objeto, sino desde esta cuestión de que estamos en el mundo, de que somos atravesados por muchísimas situaciones, por muchísimas cuestiones, y que el abordaje terapéutico tiene que ser un abordaje profundo, un abordaje amplio, que no solamente esté para cuando hay alguna situación de desorden o de enfermedad o de trastorno, sino que también acompañe a cada persona en esa búsqueda de ser uno mismo, en esa búsqueda de evolución, en esa búsqueda de ser más conscientes y en esa búsqueda de autorrealizarnos. Entonces, eso es como la plataforma desde la cual nos podemos parar para entender lo que voy a charlar hoy. Elegí y pensé en este tema porque a pesar de que parece, o sea, por nuestra edad biológica, uno llega a la adultez en determinado momento de la vida, como somos seres complejos, lo que implica ser adulto no está relacionado con nuestra biología. Uno puede ser alguien biológicamente disponible ya para dar vida, para manejarse como un adulto desde su biología, pero la cuestión que nos permite ser o no adultos tiene que ver con algo más profundo, y tiene que ver con que no tenemos diferentes niveles de desarrollo y de maduración. Somos seres complejos, como dije hace unos momentos, y entonces prefiero, y me parece interesante entender hoy, esto es una mirada muy desde lo actual, es una mirada que podría decir más bien cuántica, pero también pensada desde los conocimientos ancestrales, y es esto de ver al hombre como un campo de energía.
Somos un campo de energía que a su vez estamos formados por pequeños campos desde los cuales resonamos a través de nuestro pensamiento que conforma un campo mental, la energía de nuestro pensamiento, de nuestras creencias, de nuestros juicios, vibra de determinada manera que conforma un campo mental. Lo que sentimos, nuestras emociones, lo que hemos vivido emocionalmente, lo que traemos como memoria emocional, lo que también traemos desde nuestros ancestros a nivel emocional, conforma otro campo que podemos llamarlo el cuerpo emocional. Tenemos también un campo etérico que permite la conexión, el estar en continua conexión con la energía de la vida y a través del cual tomamos esa energía vital que nos permite poder estar saludables. Y ese campo energético también contiene muchísima información y contiene la posibilidad de tener una capacidad vital mayor o menor, y fundamentalmente dentro de todo esto que somos está esa particularidad que podemos llamarle el alma, que nos permite ser seres individuales, que nos estamos manifestando en un cuerpo humano, en un cuerpo que tiene toda esta complejidad. Entonces, los desarrollos de estos campos que nos forman y que van a tener que ver con nuestra historia, con lo que traemos, con lo que estamos viviendo, va a hacer que en mayor o en menor grado uno pueda estar coherente y coincidente con el momento de la vida, con la edad, con la evolución o no. Me gusta pensar, y así es como lo miro, que hay tres fuerzas o tres líneas fundamentales que tienen que ver con lo que uno es en este momento, en un momento dado, o que en el momento presente podemos mirarnos desde tres líneas. La primera línea es la que yo traigo en mi historia desde el momento en el que fui concebido hasta la actualidad, con todo lo que me ha sucedido, con mi manera de ver el mundo, con mi manera de sentir el mundo, con los filtros desde los cuales interpreto el mundo. Y esto es la historia personal, es lo que uno relata en primera persona, ¿sí? Hay otra que tiene que ver con lo que uno trae, pero acá nos abrimos a la posibilidad de entender esta cuestión de que el alma va y viene a través de diferentes existencias, entonces ahí hay una memoria del alma, de todo lo que tiene que ver previo al nacimiento, pero que está dentro de mi propia historia, o sea, mi propia evolución como alma. Y ahí también hay mucha información, hay muchos condicionantes, desde ahí, digamos, se perfilan las teorías que hablan de que uno viene con un karma personal, con una serie de situaciones que son aprendizajes que elegimos para este momento en el que estamos en la vida y que tienen que ver con lo que hemos recorrido a nivel alma antiguamente. Y la tercera sería lo que ya nos integra dentro de algo que podemos llamarlo transgeneracional. Y esto tiene que ver inevitablemente con que somos seres que nacemos de un padre y de una madre, que pertenecemos a ancestros, o sea, somos una cadena, o como dijo alguna vez alguien, somos el resultado del amor de muchos, de miles, y toda esa historia de nuestros ancestros, de nuestro linaje, también está dentro nuestro, está en nuestra energía, está en nuestras células, está en nuestro ADN. Entonces, lo que creemos ser, con lo que estamos identificados, es una conjunción de todo esto, es una integración de todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay diferentes miradas desde la psicología, desde las líneas, estas líneas que yo mencionaba,
que corresponden a una corriente humanista y corresponden también a la corriente transpersonal, en la cual se empezó a abrir de una manera más profunda y más completa esta psicología humana para poder entender lo que está sucediéndole a una persona y para poder acompañar en un camino que tiene que ver con nuestra autorrealización. Entonces, en primer lugar, hay cuestiones que podemos tomarlas como puntos básicos. El primer punto básico, somos seres dotados de conciencia. El ser humano tiene la capacidad de la conciencia hacia sí mismo. Tiene la capacidad de poder observarse. Si bien esto es un desarrollo manual, uno no viene con un piloto automático que en algún momento activa que empecemos a evolucionar. Esto tiene que ver con una decisión, tiene que ver con parte de lo que venimos recorriendo y con la forma en que podemos decidir qué hacemos con lo que nos está ocurriendo, hacia dónde queremos ir en nuestra vida y las diferentes metas que tenemos en cuanto a ese desarrollo personal. Pero el hecho de ser conscientes nos da la posibilidad siempre, aunque estemos atrapados en lo que uno trae de un pasado remoto o en lo que uno trae de un sistema familiar, tenemos la posibilidad de elegir. Hay muchas circunstancias de nuestra vida que no las podemos cambiar, pero podemos elegir qué hacemos con ellas. Entonces, esta cuestión de la conciencia es una posibilidad. Y es una posibilidad que en cuanto uno la encuentra, la descubre, la reconoce, puede empezar un camino en el cual vamos creciendo y descubriéndonos en lo que somos verdaderamente. Este camino hay veces que lo podemos recorrer solos, hay diferentes abordajes, herramientas en los que uno, desde lo que se llama el trabajo personal, que es, a mi entender, inevitable y necesario para despertar, pero también hay circunstancias de la vida, hay momentos que uno llega a determinado punto donde tenemos que desentrañar algo, desbloquear, liberar, y no lo podemos hacer solos y ahí necesitamos la ayuda de un otro para poder hacer ese punto de liberación necesario, para poder dar ese salto que nos permita seguir evolucionando. Entonces, es un tema que es extenso, que podemos hablar muchísimo sobre él, pero voy a tratar de brindar algo que pueda permitir ser una guía, una orientación a la persona que está en esa búsqueda que tiene que ver con la evolución, que tiene que ver con el despertar, y que de pronto se encuentra en un mundo como en el que vivimos, en una sociedad donde no hay una estimulación o un acompañamiento de ese desarrollo que sea fácil, ¿sí? En este mundo en el que vivimos no es fácil mantenernos en un eje, en equilibrio. Estamos en un mundo que continuamente nos está pulsando a distraernos de nuestro verdadero camino. Estamos en una sociedad donde los valores son valores que están cambiados, donde continuamente uno tiene que hacer un trabajo interior muy fuerte para poder mantenerse, como decía antes, en eje. Entonces, la posibilidad va a tener que ver con la decisión que uno toma. Y cómo poder ser, dentro de esta sociedad y dentro de este mundo, un adulto que sea consciente, que sea pleno. ¿Cómo podemos sentirnos adultos? ¿Sí? Y ahí voy a remitirme a un par de datos que vienen de lo que es el análisis transaccional, que es una línea psicológica desarrollada por Eric Berne, que permite una mirada del hombre
muy profunda y muy certera sobre cómo nos vamos conformando, cómo vamos desarrollando esto que es nuestra personalidad. Entonces, Eric Berne, a través de él se desarrolla esta posibilidad de ver al hombre, de ver que todos tenemos, o dentro nuestro funcionan simultáneamente 3 estados en los que estamos. Un estado que podemos llamar, o sea, uno de los estados es el estado de adulto, y es el estado que nos permite estar presentes en el aquí y ahora, tener una forma de tomar la vida adaptable, flexible, ser espontáneos, manejarnos con nuestras emociones ligadas a lo que está sucediendo ahora, poder tener conexiones y vínculos saludables con otros, poder tener intimidad en cuanto a entregarnos a nuestras relaciones afectivas sin miedos, tal como somos, y aceptando al otro también tal como es. Esto es un estado que se logra a partir de determinada edad y que nos adecuada y de una manera disponible. Pero este estado, a este estado lo acompañan un estado que podemos llamarlo estado padre y un estado que lo podemos llamar estado niño. O sea, son parte, nosotros somos todo eso. Cuando una persona en la vida se maneja con la vida de una manera en la cual se siente a gusto con la vida, se siente disponible con la vida, podemos decir que ese estado adulto es el que está guiando o gobernando a los otros. El estado niño tiene que ver con todo lo que nosotros grabamos de nuestra infancia, desde los primeros momentos, podríamos decir antes, desde el momento de ser concebidos, algunos lo ven un poco más atrás, y hasta alrededor los 5 o 7 años de vida, toda esa etapa de la niñez va a estar alimentando y va a conformar lo que es nuestro estado niño. Ese estado niño se va a caracterizar por la emocionalidad, ¿sí? Y ahí hay algo muy importante que indica que desde que somos concebidos hasta aproximadamente los 5 o 7 años, como ya dije, se crea lo que es el guión de vida. Ese guión de vida es una trama, es un tejido que va a conformar a partir de ahí una personalidad, un ser en el mundo, una manera de sentir, de vivir, y que va a crear repeticiones a lo largo de la vida. O sea, ahí es donde tomamos, siendo muy pequeños, de manera inconsciente, nuestras grandes decisiones de cómo vamos a ser en el amor, en el encuentro afectuoso con los demás, en nuestra vida económica. Ahí es donde nos conformamos como personas. Y el otro estado, el estado padre, es un estado que va a estar formado por las grabaciones de todas las influencias de personas importantes en nuestra vida que han tenido autoridad, como los padres, como los educadores, como adultos que han sido muy importantes para nosotros durante nuestra crianza. Entonces, eso nos conforma como personalidad. Y cuando uno está en el adulto es cuando uno puede tomar una decisión que tiene que ver con este momento presente, que es coherente con lo que me está sucediendo, pero a veces, y sucede esto muchas veces, este estado adulto se contamina por el aspecto de niño o por el aspecto de padre. Entonces, frente a una situación, reaccionamos emocionalmente no como el adulto que somos o que se espera que seamos, sino como un niño, con lo que traemos de esa etapa, con los traumas que no se han resuelto, con nudos que nos han quedado. Entonces desarrollamos determinadas formas de conectarnos que no pertenecen a este momento presente, sino que son de nuestro aspecto de niño y que quedaron ahí anclados y son la manera en la que podemos responder. Es como que hay una sobredimensión, algo que es alejado de lo que es el momento presente, no tiene coherencia con el momento presente. O también
podemos responder desde un lugar que no es el adulto, que no tiene esa flexibilidad, que tiene que ver con la dureza, con el juicio, con la crítica, que vienen desde ese aspecto de padre. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde un trabajo interno, porque acá la idea, la propuesta es esta posibilidad que tenemos desde ser personas que podemos trabajar sobre nosotros mismos, que podemos tener autorreferencia, que podemos pensarnos, que podemos observarnos, cómo podemos desarrollar, estar en el mundo de una manera disponible, de una manera consciente, de una manera en el cual fluyamos con lo que es nuestra vida. Entonces, uno de los primeros puntos, y que esto es desarrollado desde muchísimas escuelas espirituales, escuelas psicológicas, como una de las herramientas fundamentales, yo diría que es el primer paso, es la práctica y el desarrollo de lo que es la autoobservación. Nosotros como seres que podemos desarrollar nuestra conciencia, tenemos la capacidad, si lo entrenamos, de autoobservarnos, de empezar a registrarnos, de poder tener una conexión con nosotros mismos desde una mirada interna. Esto es un trabajo que se desarrolla, es un entrenamiento y es el mejor punto de partida. O sea, si no hay una observación de sí, si no hay una posibilidad de mirarnos, no hay posibilidad de trabajo con uno mismo. La vida nos lleva a mirar demasiado afuera. La historia que uno trae, las carencias que uno trae, por ahí nos generan una necesidad de ser apreciados, de ser aceptados, necesitamos pertenecer a nuestro sistema familiar, a nuestros grupos. Entonces eso hace que la mirada esté muy enfocada en el afuera. Entonces, poder llevarla hacia adentro, poder mirarnos y empezar a vernos desde un lugar neutral, porque la autoobservación no es para mirarnos con juicio, no es para mirarnos y ver qué tan bien o qué tan mal estamos actuando, reaccionando o viviendo con respecto a algo. No, la autoobservación es para poder desarrollar una mirada que es una mirada objetiva. Es para poder permitirnos ver de una manera más amplia nuestros comportamientos, nuestras reacciones, lo que nos sucede, lo que nos agrada, lo que no nos desagrada, lo que nos estimula, lo que no nos estimula, y para que entonces en base a eso podamos llegar al segundo punto. Si yo puedo tener ese trabajo interior de observarme, entonces voy a llegar a un punto central y fundamental que es el autoconocimiento. Y solamente puedo cambiar en mí aquello que conozco, aquello que reconozco, aquello que observo. Entonces, ahí vamos, voy enumerando nuevamente. Primero es la observación. Sin una observación de sí, no hay posibilidad de que yo pueda conocer, tomar conocimiento de mí mismo, de lo que me ocurre. A partir de este conocimiento, de este autoconocimiento, que también implica la mirada del otro, implica desde la mirada del otro no estar respondiendo o proyectando, sino mirándome a mí mismo con lo que me sucede, a partir de lo que sucede en mí afuera, poder observarme y poder empezar a descubrir lo que se repite, a descubrir lo que generalmente y a primera vista no se ve, y esto va llevando a otra posibilidad que surge de esta autoobservación, que es la comprensión o la toma de conciencia. Cuando puedo observarme a mí mismo, cuando puedo comenzar a conocerme, a reconocerme, puedo comprender, puedo tomar conciencia. Puedo empezar a tomar conciencia de esto que yo decía en un inicio, de que hay aspectos que tienen que ver con mi historia y los puedo referenciar
y entender desde mi historia, hay aspectos que no, pero que son muy fuertes en mí, entonces los veo desde un nivel muy inconsciente, pero puedo ver sus efectos, y hay aspectos que tienen que ver con lo que yo traigo desde mi sistema familiar. Entonces, en estas tomas de conciencia, lo que uno empieza a observar, por ejemplo, es las repeticiones, ¿sí? Y todo aquello que se repite cada vez que ante una situación sucede lo mismo, reacciono de la misma manera, me sucede lo mismo con las personas, ahí estoy descubriendo algo que o bien puede tener que ver con alguna situación mía personal que no se pudo resolver y que está generando esa repetición para que yo la pueda observar, o también puede tener que ver con alguna implicancia o fidelidad que estoy teniendo con mi sistema familiar. Y esto también es una cuestión importante para esta charla, porque muchas de las cuestiones que vivimos como situaciones dolorosas, como situaciones recurrentes, como situaciones que no nos permiten en la vida sentirnos a gusto, tienen que ver con ese momento que yo decía de la primera infancia, donde se genera y se desarrolla ese guión de vida, y donde uno, cuanto más pequeño es, por el hecho de pertenecer a un sistema familiar del cual necesitamos sentirnos parte, necesitamos pertenecer, tenemos una forma muy inconsciente, muy arcaica, de ser fieles a ese sistema. Entonces, cuando uno es muy pequeño, ya desde el momento de estar en el vientre de la madre, inconscientemente acuerda cargar, repetir situaciones, cuestiones que no fueron resueltas en el sistema familiar y lo traemos como algo que lo incorporamos como propio, pero que en realidad lo que hay ahí es una intrincación o una fidelidad, y en nuestro día a día lo tomamos como algo que a mí me sucede, pero en realidad cuando empiezo a mirar, cuando empiezo a estudiar, cuando empiezo a ver no solo mi historia personal, sino también estudiar un poco mi árbol familiar, o escuchar el relato de diferentes personas de mi familia, puedo encontrar que hay una repetición con algo que hasta ese momento creía que solamente era mío. Entonces, la observación, la posibilidad de conocerme, la posibilidad de conocer mi historia en la medida que puedo, son puntos que nos permiten descubrirnos, nos permiten ampliar nuestra capacidad de delimitar lo que es nuestro de lo que no es nuestro. Y de esta manera, al observarnos y al conocernos, hay otro punto, que es el punto que también nos lleva a la posibilidad de estar en el adulto, que tiene que ver con la aceptación. Es muy importante salir de un lugar de juicio con uno mismo, que eso viene desde ese estado de padre que antes mencionaba, o de un lugar de victimización, que eso viene desde nuestro lugar de niño, y poder estar en el lugar neutral donde nos observamos y nos vemos a nosotros tal como somos, y nos aceptamos tal como somos. Esto es una regla fundamental para poder ser plenos, adultos y conscientes. Y tiene que ver con esta cuestión de aceptar la vida tal como es, aceptarnos a nosotros tal como somos y aceptar a los otros tal como son. La aceptación es una palabra y una actitud ante la vida de profunda sanación. Cuando frente a algo que nos está sucediendo, poder reconocerlo y aceptarlo es estar en el adulto, porque es poder ser responsables de lo que nos toca y aceptarlo. Y a partir de ahí, poder elegir qué hacemos con ello. Y esto es una cualidad del adulto. Es entender que lo que está sucediendo en mi vida está sucediendo. Es aceptar, está sucediendo.
Y también es aceptar a cada momento lo que estoy siendo y comprender que uno está haciendo lo que en cada momento puede hacer. Es quitar esa carga que agregamos de crítica, de invalidación de nosotros mismos y poder, en principio, aceptarnos con todo lo que traemos. Va a haber aspectos que nos gustan, que nos hacen bien, que nos da agrado tenerlos, y va a haber aspectos que no, porque todos los seres humanos estamos en la misma situación. Y como seres conscientes que somos, tenemos la posibilidad de que lo que no traemos bien lo podemos mejorar. Podemos elegir mejorarlo. Y también podemos elegir que lo que hay en nosotros que nos hace bien, que nos permite evolucionar en la vida, lo podemos sostener y mejorar. Pero el primer paso es aceptarnos tal cual somos y poder poner toda nuestra energía en ir hacia una mejor versión de nosotros mismos, desde el mejor lugar. La aceptación es una forma del amor, es una forma de decir, bueno, existo, me valido, soy esto, me acepto, y a partir de lo que soy, bueno, decido hacer esto con mi vida, decido seguir este camino, decido cambiar este aspecto, desde el amor, desde la aceptación. La aceptación es el punto de partida para la sanación. Cuando uno se observa, cuando uno se conoce, cuando uno puede empezar a comprender y cuando uno acepta lo que está observando y lo que está conociendo, ese aceptar es un asentimiento, es decir, sí. Y el sí es una palabra que abre, que libera, que permite que empiecen a ponerse en funcionamiento los mecanismos que traemos para poder encontrar la solución. Al comienzo decía que nosotros somos campos de energía y la energía vibra en determinada resonancia. Cuando estamos vibrando en lo negativo, en el no, en la negación, en los pensamientos de fracaso, estamos cerrándonos, comprimiéndonos, mientras que cuando vibramos en el asentimiento, en el sí, nos expandimos, y al expandirnos siempre tenemos posibilidad de encontrar nuevas maneras de ver algo, nuevas maneras de pensar, nuevas tomas de conciencia. Entonces, la observación, el conocimiento, la comprensión, la aceptación. Es comenzar el día aceptando este día tal como es, y disponiéndome a hacer algo con lo que trae dificultad en el día, pero de aceptar que, bueno, así es mi día. No lo niego, lo tomo, lo acepto. Disculpa, Roxana, quedarían unos 5 minutitos. Perfecto. Entonces, cuando nosotros podemos entrar en esa posibilidad de aceptar la vida tal como es cuando podemos mirar hacia adelante en un camino que nos lleva a encontrar las maneras de poder desarrollar los recursos que traemos y de poder mejorar y solucionar las dificultades. Entonces, en este camino, donde la aceptación es la base, para estar como adultos y para estar plenos, el primer paso es aceptar nuestra realidad, aceptarnos a nosotros mismos, aceptar lo que traemos, de dónde venimos. Se va generando una posibilidad de ir hacia la vida, de fluir con la vida. Como para poder cerrar esta charla en una actitud que nos va a llevar hacia lo que necesitamos, y esto implica un profundo trabajo con uno mismo, si es necesario, a través de un terapeuta, de alguien que nos pueda acompañar, es decir sí a la vida tal como es. Esta posibilidad que la tiene el adulto de aceptar la vida tal como es lo que empieza a ordenar lo que no está ordenado en nuestra vida, es lo que nos permite poder empezar a mirar al pasado, aceptándolo tal como fue y pudiendo liberarnos de lo que todavía nos ata a él. Es lo que nos permite empezar a elegir caminos de crecimiento. Podemos traer muchas situaciones, la vida es fluctuante y nos va a traer muchos momentos con dificultades, pero
reconociendo esta capacidad que tenemos de ser conscientes y de observarnos, es cuando podemos mirar más allá de esa dificultad y ser conscientes de esa dificultad que tenemos para poder encontrar un camino de salida. Esto es una posibilidad, es una actitud de vida, es un camino de vida que nos va a ir guiando hacia lo que necesitamos para ir creciendo en este camino consciente y en este camino pleno. Venimos a la vida a desarrollar una vida plena, venimos a poder estar bien con la vida. Esa capacidad la tenemos que desarrollar y tenemos que tomar esa elección. La primera elección va a ser a partir de observarnos. Y una vez que uno empieza ese recorrido, es un camino de ida, porque empieza a desarrollar un nivel de conciencia que cada vez se va ampliando. Y bueno, quisiera cerrar esto dando las gracias a toda persona que está del otro lado escuchando y prestando atención, a la gente de Mindalia por permitirme esta oportunidad y a pararnos desde este lugar en la vida, de que estamos vivos, de que somos conscientes y de que en nosotros, o sea, cuando estamos en adultos somos responsables nosotros, no podemos responsabilizar a nadie de lo que nos ocurre. A partir de este momento es mi responsabilidad poder caminar e ir hacia la vida. Así que muchísimas gracias y bueno, me quedo aquí a la espera de cualquier pregunta que pueda surgir. Muy bien, pues muchísimas gracias, Roxana, por la información que acabas de compartir con nosotros. Mira, escucho un poquito el eco de de mi voz, creo que porque tu altavoz tiene mucho volumen. Si puedes bajar un poquito. A ver, espera un segundo. Bien, mientras bajas un poquito el volumen, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Esta semana estamos buscando a colaboradores que les guste escribir, sean periodistas o no, y que quieran compartir con nosotros noticias positivas que estén sucediendo o hayan sucedido en cualquier parte del mundo. Así que si estás interesado, ponte en contacto con nosotros en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita que pone colabora y ahí encontrarás toda la información necesaria para contactar con nosotros. Repito, estamos buscando a alguien que quiera escribir, sea periodista o no, contándonos noticias positivas que estén sucediendo en cualquier parte del mundo. Así que si os interesa, poneros en contacto con nosotros a través de mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita que pone colabora y ahí encontrarás la forma de hacerlo. Bien, también recordaros que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para suscribirte a nuestro canal de YouTube, por ejemplo, y recibir recordatorios, también para visualizar vídeos que ya han sido publicados, para haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis. Y ahora sí, le vamos a dar ya paso a las preguntas, Roxana. Uy, Roxana, parece que se nos ha caído. Bien, pues vamos a solucionarlo. Por favor, esperen 5 minutitos que estamos de vuelta. Un segundo.
Bien, pues ya tenemos a Roxana con nosotros, ya está aquí. Sí, no sé qué sucedió, que se había cortado por un segundo. Muy bien, pues Sí, no te preocupes, vamos a lanzar ya la primera pregunta. bien. Bien, pues nos dice desde México, Arriaga Ramírez, dice, últimamente he sentido náuseas y la presión baja. He tratado de enfocar mi atención en la respiración para estar presente y mejorar, pero esto no me ha ayudado, no lo consigo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay que, a veces una manifestación física, así como, o sea, un síntoma nos está llevando a algo. Eh, por ahí hay que indagar y además de la respiración, de tratar de estar enfocado en el presente, que es bueno, poder ver qué emoción puede estar relacionada con esa sensación de la baja presión y de las náuseas. Por ahí hay que hacer una mirada más profunda a través de esto que yo estaba diciendo de la autoobservación, para ver qué emociones aparecen. Y en caso, como yo decía anteriormente, que a veces es difícil darnos cuenta nosotros mismos de lo que hay debajo de esa manifestación, porque justamente son aspectos inconscientes. Ahí es donde la ayuda de algún terapeuta nos puede permitir encontrar, hacer el camino que nos lleve, bueno, a qué está generando esa sensación física. El cuerpo habla de algo que por ahí no se puede expresar de otra manera, entonces tratar de ver si puedes encontrarte con la emoción o con lo que interiormente puedes ver como sentimiento y que esté relacionado con esto, y en caso de que no lo puedas encontrar, por ahí vas a necesitar una ayuda de alguien, pero seguramente ahí hay algún contenido inconsciente al cual no podés acceder y entonces requerís de, bueno, llegar a él para poder solucionarlo. Bien, pues seguimos. Dice Claudia desde México, ¿qué hacer para no tener miedo cuando estoy a punto de dar el salto cuántico? Bueno, el miedo es un gran aliado que tenemos en la vida y realmente es imposible no vivir sin miedo. Es algo que como seres humanos venimos con esa energía como parte de nuestra existencia humana. Entonces, el tema no es no tener miedo, sino que el miedo sea algo que no nos limite, que no nos impida caminar. Eh, como yo dije antes, la aceptación, cuando algo le tememos o lo enfrentamos, le damos más poder. Cuando algo lo aceptamos, es cuando podemos con ello. Entonces, a ese miedo que está en todas las personas, y también evolucionar y dar nuestros saltos de miedo, mirarlo, aceptarlo, para entender que más allá del miedo uno está destinado a evolucionar. Inevitablemente estamos destinados a crecer. Entonces, si a ese miedo le doy un lugar y lo reconozco, va a ser un aliado que no va a invalidar el que yo siga yendo en la vida hacia un mayor crecimiento. Bien, pues dice Alicia, ¿qué es el cuerpo etérico o campo etérico? Bueno, ahí, como yo dije al principio, si nosotros nos vemos desde lo que tiene más que ver con lo energético, la conformación de un ser humano está formado por diferentes cuerpos o vehículos a través de los cuales estamos resonando, existiendo, vibrando, y el cuerpo etérico es uno de nuestros campos energéticos, es un campo que es el campo que está rodeando al cuerpo físico, en él se moldean y está, digamos, lo que va a ser de nosotros como seres humanos. En nuestro cuerpo etérico hay una copia de cada órgano, de cada partecita de lo que somos. Es un vehículo a través del cual podemos proyectarnos cuando dormimos. También es un cuerpo en el cual están las sensaciones y es parte de nuestra anatomía energética, es parte de lo que somos nosotros verdaderamente como energía. O sea, la vivencia o la experiencia que tenemos como seres humanos es una de las experiencias que tiene nuestra alma al elegir desarrollar nuestro camino de evolución. Bueno, al venir a este plano,
ese es uno de los cuerpos con el que contamos para poder expresar lo que somos. Bien, pues seguimos. Dice Patricia desde Argentina. Tengo un hijo que está entrando en la etapa de adulto, tiene 18 años y se encuentra depresivo. Últimamente dice no ser el mismo y se siente muy inseguro ¿Qué le recomiendas hacer en este caso que se siente tan inseguro y no sabe quién es él mismo? Bien, en principio diría que los 18 años todavía no se está entrando en el adulto. La adultez llega un poco más adelante. Algunos dicen después de los 23, de los 26. A los 18 años todavía está en una etapa adolescente, y la etapa adolescente es una etapa en donde uno adolece de muchas cosas y entre ellas adolece de esta seguridad y esta fuerza en la vida que nos permite sentirnos más a gusto. Lo que ocurre es que el tema de, bueno, el motivo de que una persona se pueda sentir depresiva o insegura puede obedecer a muchas causas. A esa edad es común tener crisis en las cuales uno tiene esos picos, esas oscilaciones de sentirse por ahí muy bien y de pronto también estar en estados de vacío. Por un lado es parte de una etapa vital que él está viviendo, lo cual es transitarla, pero cuando esto persiste o cuando el nivel de sufrimiento que se percibe es muy fuerte, y ahí es donde es necesario un acompañamiento terapéutico o a través de algún tipo de trabajo terapéutico, por ahí no tiene ganas de iniciar una terapia, pero algún tipo de consulta, algo que pueda ayudarlo a descubrir por qué se está sintiendo así en este momento. Vuelvo a decir, a esa edad es algo frecuente, pero uno lo que tiene que observar es el nivel nivel cualitativo de ese sufrimiento, o sea, pasarla mal en la adolescencia es parte de la adolescencia, pero si ese nivel de sufrimiento me invalida, me hace sentir como sin fuerzas en la vida, me deprime demasiado, ahí es donde se necesita un acompañamiento, al menos como para descartar que no haya alguna cuestión mucho más profunda y que requiera de un tratamiento o de una ayuda terapéutica, porque realmente hay alguna cuestión, algún trauma no resuelto o algo que está ocurriendo en este momento de la vida y que sí o sí necesita de un acompañamiento. Bien, pues dice Andrea, ¿cómo sano mi linaje en el trabajo y en el dinero? Sé que mis antepasados han padecido mucha escasez en estas áreas. Bien, bueno, desde mi experiencia, la sanación con el linaje, para mí la herramienta más maravillosa que hay son las nuevas constelaciones. Digo nuevas constelaciones porque las constelaciones familiares existen desde hace casi 38 años, pero la forma en la que actualmente enfoca su tarea Bert Hellinger y todas las personas que siguen esta forma actual, es lo que llamamos nuevas constelaciones, y ahí es donde podemos limpiar y sanar todo lo que traemos de nuestros ancestros. Para mí, desde mi experiencia, es el camino más directo y más resolutivo. ¿Mm? Bien, pues seguimos. Preguntan desde Argentina, Noemí, en relación a la pérdida de un ser querido. ¿Permitirse ser emotiva significaría darle lugar al niño interior y dejar de ser adulto? No, hay momentos de la vida, el dolor es una emoción primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que hay situaciones en la vida que inevitablemente nos conectan con el dolor. Y la pérdida de un ser querido o cualquier situación de pérdida implica un duelo, y eso es una crisis natural que vivimos cada vez que hay una pérdida, cada vez que hay, ya sea de un ser querido, como dije antes, uno puede perder una situación de vida, un trabajo, bueno, hay un vacío, hay algo que se pierde, y esto naturalmente nos va a llevar al dolor. Entonces, permitirse el dolor, el duelo tiene diferentes etapas, una de ellas es aceptar el dolor que nos genera y poder transitarlo. No nos enfermamos
por expresar lo que sentimos, más bien nos enfermamos por no expresarlo. Entonces, si uno está en una etapa de duelo y vive ese dolor, no es estar en el niño, ahí es estar en el adulto, porque a cualquier persona en la edad que tenga le va a doler una pérdida importante. Entonces eso es estar en el adulto, ¿sí? Bien, pues dice Alejandra desde Argentina, ¿cómo salir del círculo de repeticiones? Identifico que desde la infancia me responsabilizo de mi madre depresiva y esto realmente es una carga. Hoy de adulta quiero dejar de hacerlo. Bueno, ahí, si, o sea, se puede hacer por un camino con uno mismo, con esto que decía de la autoobservación, de poder empezar a reconocer, a conocer esos patrones que se repiten, pero cuando hay una historia donde ya hay un desorden importante, que es por ahí ser padre de un padre, porque ese padre, en este caso una madre, no está disponible, ahí seguramente necesites un acompañamiento de alguien que te pueda contener, pero lo mismo como le dije recién a otra persona que preguntó sobre sanar el linaje, las repeticiones generalmente tienen que ver con lo que traemos de nuestros ancestros y vuelvo a indicar que el camino de las nuevas constelaciones es un camino donde nos permite, sin ni siquiera saber de dónde viene, poder soltar esa implicancia que tengo. Y todo lo que implica un autoconocimiento va a dar información. La comprensión de por qué estoy repitiendo algo va a dar una información que a veces es suficiente para un cambio, como a veces necesitamos una actitud o una herramienta que verdaderamente nos libere. En casos así, la mayoría de las veces se necesita hacerlo acompañado o participar de algún trabajo terapéutico donde, por ejemplo, con las nuevas constelaciones uno pueda hacer esa liberación de lo que se está repitiendo. Bien, pues nos pregunta Alicia, ¿cómo me mantengo en el momento presente y que no me disipe la mente? Es un trabajo de todos los días. Como decía Gurdjieff, el hombre naturalmente no puede estar en conciencia de sí todo el tiempo. Es imposible que estemos, porque seríamos iluminados y si fuéramos una humanidad iluminada no estaría sucediendo lo que sucede. Entonces, eh, con un trabajo profundo sobre ti misma, con un trabajo de autoobservación, uno va desarrollando una mirada interior que cuando nos vamos del presente nos trae al presente. Es como tener un chequeo interior que nos permite volver a estar conectados. Porque a lo largo del día, por cosas que nos ocurren, van a haber un montón de momentos en los que estamos distraídos o mentales, y bueno, ahí entran herramientas como la meditación, la introspección, prácticas saludables como el yoga, como el tai chi, ayudan mucho a estar en el presente, pero fundamentalmente hay una herramienta maravillosa que tenemos los seres humanos, que es la intención. Si te enfocas en que tu intención sea estar cada día más presente, estás haciendo un maravilloso trabajo contigo misma que vas a ir logrando que cada vez tu capacidad interna de estar en el momento y darte cuenta cuando no lo estás, se va a ir desarrollando. Es algo que se va desarrollando. Bien, pues nos preguntan desde Chile, ¿nos podrías dar algún ejercicio para crear el desapego con un ser querido que se va o con otras personas o alguien que ya ha partido? Eh, en realidad, desarrollar el desapego es de acuerdo a cómo cada persona esté, qué vinculación tiene una persona con las emociones, y por ahí es muy amplio, pero una forma es poder, esto es algo, es un movimiento que se trabaja muchas veces en las nuevas constelaciones, es como dije, y tiene que ver con lo que dije hace un rato, la cuestión de aceptar. O sea, cuando podemos aceptar la partida de alguien o aceptar lo que, la realidad que otra persona está viviendo con respecto a una posibilidad de partida o alguien que ya partió, eso nos pone en la realidad y la aceptación nos permite comenzar a desapegarnos, ¿sí? Nos quita de una postura por ahí más del niño, de no querer soltar
lo que uno ama. Y lamentablemente la vida, las pérdidas o el soltar es parte de la vida. Entonces esto es un trabajo que requiere un compromiso de uno mismo, pero el primer camino es la aceptación. Y también la posibilidad de expresar el dolor que uno tiene. Cuando uno ese dolor lo expresa, eso también permite un desapego. Y aceptar a la realidad tal como es, aceptar, o sea, visualizar esa situación, visualizar esa persona que partió y poder mirar con todo el dolor que eso implica, aceptando y diciendo sí a esto que está ocurriendo, por más doloroso que sea, nos permite poder desapegarnos, que desapegarse no quiere decir dejar de sentir, significa no quedar enganchados o no generar un sufrimiento mayor. El dolor es necesario y es válido, el sufrimiento es lo que nosotros le agregamos. Entonces, ser desapegado no es ser frío, sino es poder aceptar una partida, una pérdida, y aceptar que la vida continúa, y uno pasar los procesos de ese duelo como los tenemos que pasar, con el enojo que surge al principio, con la negación, con la aceptación, con todas esas etapas que después nos van a permitir seguir con la vida, aprender a vivir con eso. Bien, pues vamos a continuar. Dice Mari desde México: estudié psicología y ahora veo que lo hice para sanarme a mí y a mi familia. Viví abuso sexual por parte de un primo y lo trabajé en terapia. Platiqué con mi madre, con mi hermana y mi esposo. Mi pregunta es, ¿debo hablarlo también con mi padre? Hasta el momento no he podido. ¿Puedo ayudar a que comprendan a mi primo desde el amor? Eh, el hablar con tu padre tiene que ver con tu necesidad de, bueno, de poder estar en paz con eso que sucedió. En estos casos, lo importante es que vos puedas aceptar lo que te tocó vivir, poder aceptar que fue un aprendizaje, y en la medida en que tú lo tengas claro, va a ser, es como una manera desde la cual también estás transmitiendo esto a los otros. Mi mirada es la mirada de consteladora, donde uno entiende que estas cuestiones suceden y que en realidad lo miramos tratando de corrernos del juicio. Para que una persona cometa algo grave es porque hay alguna situación que lo lleva a repetir o a cometerlo. Entonces, la primer mirada sin juicio es la tuya. Por ahí, trabajarlo dentro del ámbito de las constelaciones, poder trabajar ese tema, puede ayudar a que a nivel sistema familiar sea aceptado y de pronto la actitud de este primo no sea una actitud de exclusión o de juicio. Bien, pues dice Yasmín, dice, ¿cómo me mantengo firme en mis convicciones sin hacer daño a los demás desde una manera adulta? Cuando estamos en el adulto nos manejamos de una manera donde vamos a cometer errores, pero con mayor conciencia, o sea, cuanto más conscientes estemos o más estemos en el adulto, más capacidad tenemos de evitar justamente dañarnos y dañar. Pero como somos seres complejos, no podemos ser perfectos, no, si hacemos bien nuestro camino, si somos sinceros con nosotros mismos, si somos, tratamos de ser coherentes con lo que sentimos y tratamos de que nuestra comunicación sea una comunicación verdadera, estamos siendo fieles y honestos con nosotros y también estamos brindando lo mejor. Cuando uno a sí mismo se respeta, se ama y se da lo mejor, también está respetando, amando y dando lo mejor al resto. O una cuestión es que como adultos podemos cometer muchas equivocaciones, pero la cuestión es que el adulto se hace cargo de sus errores, y eso también es una manera de reparar. El error duele más cuando
no nos hacemos cargo y la persona que sufrió alguna situación no tiene del otro lado un reconocimiento. Entonces, cuando estamos en adulto, va a suceder que aquellas cosas que no hacemos bien, las podemos reconocer y podemos hacernos cargo de nuestras faltas. Y eso ya crea un cambio diferente a cuando uno lo hace desde otro lugar. Pues dice Lucy desde Colombia, ¿cómo poder fluir con el presente sin rayar en irresponsabilidades ante ciertas situaciones? Cuando estamos en el presente, eh, estar en el presente y ser adultos nos hace responsables, y ser responsables es responder con habilidad. Entonces es muy difícil que estando en el adulto o en el presente, uno haga cuestiones donde no esté la responsabilidad, donde no esté este responder con habilidad. Muchos de los errores que cometemos, muchos de los daños que causamos o que permitimos que nos causen es justamente porque no estamos en el aquí y ahora, observando y enfocándonos en lo que sucede. ¿Sí? Entonces, cuanto más enfocados estemos, más presentes estemos, más atención prestemos a nuestra vida y a lo que es importante para nosotros y a nuestro camino, más vamos a vivir con ese responder con habilidad ante la vida, y bueno, ahí tenemos una vida que fluye, una vida consciente, una vida donde lo bueno lo vivimos en plenitud y lo que no es bueno lo vivimos con conciencia, haciéndonos cargo. Bien, pues dice Néstor desde México, ¿por qué cree usted que algunas personas con trastornos mentales pierden completamente la conciencia? No hablo de ansiedad ni de depresión, sino hablo de esquizofrenia. Lo que ocurre es que, bueno, en los trastornos mentales es muy amplio también este tema, hay trastornos mentales que afectan la conciencia y otros que no. Pero depende del nivel o el grado que tenga ese trastorno. Muchas veces, bueno, en un caso extremo tenemos lo que tiene que ver con la psicosis, donde hay una desconexión plena con la realidad, hay mirar otra realidad. Ni siquiera se trata de una negación, donde uno neuróticamente por ahí niega algo que no quiere ver, o sea, hay directamente una desconexión, no hay, para que uno esté consciente tiene que haber un sujeto, un yo que pueda estar observándose. Entonces hay trastornos en los cuales no hay esta posibilidad de observación, y entonces afecta plenamente la conciencia, y también a veces hay impactos a nivel emocional muy profundos. Nuestro campo emocional es el campo que más influye en nuestra vida, y lo emocional puede alterar completamente nuestro nivel de conciencia. Entonces, bueno, eso depende del nivel de trauma, de lo que esté ahí como origen o causa de ese desorden. Bien, pues dice Ale desde Argentina, mi novia se fue de casa ya hace 3 meses. Sé todo lo que tengo que hacer sobre el desapego, pero cuando quiero olvidarla, siento que la borro de mi mente y me da dolor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que pasa es que hace el tiempo que mencionas es un tiempo muy reciente. El duelo, si bien los duelos lo vivimos los seres humanos y no hay una fórmula fija de decir, bueno, un duelo dura tanto tiempo, pero unos meses es un tiempo corto para que uno pueda haber superado lo que significa una separación amorosa. Entonces, todavía aún estás en el momento en el que tenés que transitar ese dolor. Y acá el tiempo es el mejor aliado, el tiempo va sanando, y permitirse sentir, como yo le dije anteriormente a otra persona, no reprimir tu dolor. Al aceptar lo que te está ocurriendo, al aceptar esta pérdida, al permitirte expresar lo que sientes y al dejar que el tiempo vaya transcurriendo, va llegando un momento donde ese dolor va drenando y uno aprende a vivir con eso. Y entonces empieza a surgir algo que Eckhart Tolle, que es uno de los seres más despiertos que existen, habla de que uno empieza a vivir el dolor en paz, con conciencia, con aceptación. Y cuando llegamos a ese punto es cuando deja de haber sufrimiento. Pero es todo algo que es un proceso, que son pocos meses para que te puedas sentir óptimo. Cuanto más aceptes
la realidad y más des lugar a poder expresar lo que sientes, mejor vas a poder proceso sea un proceso saludable y pueda ir llevándote cada día a un alivio y a un poder superar esta situación. Bien, pues vamos a avanzar ya a la última pregunta. Dice Bien, Paquita, ¿qué pasa con las mujeres que abortaron? ¿Qué hay que sanar y qué pasa con esos niños? bien, acá lo voy a responder también como consteladora. Eh, y esto no tiene nada que ver con ninguna cuestión ni moral ni ideológica, pero bueno, dentro de del sistema familiar hay diferentes leyes u órdenes del amor, una de ellas es la pertenencia, que dice que todos pertenecen a un mismo sistema. Dentro de esta mirada, un feto, no importa que haya existido 24 horas, 2 meses o estar pronto a nacer, es miembro de un sistema y por lo tanto tiene que ser incluido dentro del sistema. Entonces, cuando uno puede darle un lugar a ese alma y reconocerlo como parte del sistema, está creando una sanación muy profunda, está ordenando ese sistema y bueno, hay rituales desde la psicomagia, hay ejercicios que se pueden hacer a través de una constelación, pero es algo que cuando una pérdida no es bien elaborada o cuando alguien que forma parte de un sistema, y en esto digo que un bebé antes de nacerlo es parte de un sistema, no se lo incluye, no se repara, esa situación, esto puede traer mucho desorden y puede traer dolor. Entonces, la psicomagia, las constelaciones familiares, algún ritual donde uno le dé lugar a ese alma que pertenece, darle este lugar de pertenencia, eso es lo que necesitan, ser mirados. Bien, pues muchísimas gracias, Roxana, por todas las respuestas que acabas de compartir con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde México, Argentina, Colombia, Venezuela, España, República Dominicana, Bolivia. Gracias. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia, que también en mindaliatelevisión.com podéis ver de nuevo esta conferencia para repasar algunas ideas, para darle a me gusta y compartirla en vuestras redes sociales. Y ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestra invitada para que pueda despedirse. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a la gente de Mindalia, y los felicito por la cantidad de personas que los siguen, que ya veía que es muchísima, y gracias a todas las personas que han hecho preguntas, que han estado del otro lado, espero haber sido de utilidad, me siento muy, muy feliz de haber compartido este momento, así que bueno, hasta cuando tenga que ser, bendiciones para todos, y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Pues igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos, Roxana. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com podéis encontrar información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Pues para informaros de próximas conferencias en directo, por ejemplo, y recibir recordatorios, también para visualizar vídeos que ya han sido publicados, para haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis. Y nada, nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.